Heimdall y el cuerno del Ragnarok, el vigía de Asgard, el hijo del océano y del dios. A diferencia de otros dioses, Heimdall no nació del vientre de una mujer. No fue hijo de una giganta, ni de una diosa. Heimdall es hijo de Odín, el padre de todos los dioses, y de 9 madres, 9 olas, las hijas del océano, hijas de Ægir, el gigante del mar, y de Ran, la diosa de las profundidades, que recoge las almas de los ahogados con su red. Cada una de estas olas tenía un nombre y un poder. Giminleva, transparente como el cielo. Dufa, la que agita. Brodubhabda, cabello sangriento. Jefrik, la que se eleva. Udur, torbellino. Hrón, ola. Bilsha, onda. Drev, mar picado. Kolga, ola fría. 9 olas, 9 madres. Heimdall no nació de una sola fuerza, sino de la combinación de muchas. El vaivén, la agitación, la espuma, la calma y la furia. No era hijo del amor, sino del vínculo entre lo salvaje y lo vigilado. Era un dios destinado a observar desde los límites, a no pertenecer a ningún lugar del todo, sino a custodiar el paso entre los mundos. El guardián de los mundos. Desde su nacimiento, Heimdall fue diferente. Sus sentidos eran imposibles de comprender. Podía oír cómo crecía la hierba, escuchar a un viajero a días de distancia y ver a través de la noche más oscura. Mientras los dioses dormían, Heimdall permanecía despierto, porque él no estaba hecho para la guerra ni para la paz, estaba hecho para vigilar. En los bordes del mundo de los dioses, donde el cielo se curva sobre el abismo, se alza una torre, Himinbjörg. Desde allí, Heimdall vigila el Bifrost, el puente arcoíris que une a Asgard con Midgard, el mundo de los humanos. Ese puente no es solo un camino, es una frontera sagrada, un paso entre el orden y el caos. Por eso, Heimdall no duerme. Su mirada atraviesa la niebla. Sus oídos escuchan lo que aún no ha sido dicho. Él sabe que hay cosas que se acercan, aunque todavía estén lejos. El dios que caminó entre los mortales. Pero Heimdall no se quedó siempre en su torre. Hubo un tiempo en que descendió al mundo de los hombres, no como Dios, sino como un viajero. Cambió su forma, cubrió su luz, y caminó por los senderos polvorientos de Midgard, buscando algo que los dioses nunca se atrevieron a imponer, una forma clara de vivir para los humanos. No era un castigo, no era esclavitud, sino una manera de ordenar lo inevitable, la diferencia entre los fuertes y los débiles, los sabios y los trabajadores, los que dirigen y los que siguen. Visitó 3 casas. En la primera vivían Ai y Eda, pobres, de manos callosas y pan duro. De ellos nació el ciervo. En la segunda casa
estaban Afi y Ama, trabajadores con tierra bajo las uñas y cosechas en la mesa. De ellos nació el campesino. En la última casa encontró a Father y Mother, sabios, de piel limpia y palabras medidas. De ellos nació el noble. El precio del orden. ¿Por qué Heimdall descendió al mundo de los humanos? ¿Por qué ordenó sus casas y separó sus destinos? Porque Heimdall no fue enviado a reinar, fue enviado a preservar el orden establecido. Mientras Odín tejía las runas del destino y Thor luchaba contra gigantes y serpientes, Heimdall buscaba la única victoria que él podría ganar sin espadas: el orden. No era un castigo, no era esclavitud, sino una manera de ordenar lo inevitable. La diferencia entre los fuertes y los débiles, los sabios y los trabajadores, los que dirigen y los que siguen. Heimdall no actuaba por compasión, tampoco por ambición. Actuaba por una lógica que solo él entendía. Si los hombres no sabían su lugar, lucharían por todo. Y si todos querían gobernar, no habría nada que gobernar. Ese era el desastre, y evitarlo era su responsabilidad divina. Pero en el corazón de los dioses, no todos compartían esta visión. Donde Heimdall veía fronteras necesarias, otro dios veía obstáculos a derribar. Su nombre era Loki. El collar de Freya y la primera batalla. Entre los tesoros más codiciados de los dioses estaba el Brisingamen, el collar de Freya, forjado por los enanos en lo profundo de la tierra. Brillaba como si en cada piedra ardiera un sol. No era solo belleza, era poder. Quien poseyera el Brisingamen tendría la gracia de Freya, amor, fertilidad, deseo y la fuerza de lo irresistible. Una noche, cuando Asgard dormía, una sombra se deslizó entre los buros dorados. No era un gigante, no era un enemigo extranjero. Era Loki, el que se ríe de lo prohibido, el que cruza muros invisibles como si fueran humo, el mismo que, disfrazado de yegua, dio a luz al caballo de 8 patas de Odín. Sleipnir, el más veloz de todos los corceles. Loki podía ser madre, podía ser ladrón, podía ser cualquier cosa con tal de torcer el destino a su antojo. Loki no necesitaba el collar. Lo robaba no por hambre ni por gloria. Lo robaba porque podía, porque el desafío lo hacía sonreír. Y esa sonrisa pronto se borraría. Freya despertó, y su grito retumbó en Asgard. No era ira, no era dolor, era vergüenza, porque un tesoro que debía inspirar respeto eterno había sido profanado, porque Loki había convertido su orgullo en risa, y la diosa del amor se sintió desnuda ante todos. Heimdall, desde su torre, escuchó. Él no dormía, él nunca duerme, y en el mismo instante supo quién había sido. No pidió permiso, no convocó al consejo, no habló, simplemente corrió. Del Bifrost saltó hacia Midgard, siguiendo el rastro del ladrón. Loki ya no era hombre, había cambiado de piel. Se lanzó al mar transformado en foca.
creyendo que allí nadie lo seguiría. Pero Heimdall cambió también. El guardián se volvió cazador, una foca blanca de ojos que brillaban como faros en la tormenta. Bajo el mar, las dos bestias se encontraron. Nadaron en círculos, mordieron, chocaron con fuerza. El océano hirvió. Loki atacaba con rapidez, pero Heimdall era paciencia pura, esperando el instante exacto. Y cuando llegó, mordió profundo. La sangre tiñó el agua. Loki se retorció y el Brisingamen cayó, brillando en la arena del fondo marino. Heimdall emergió victorioso. El collar estaba en su boca. Loki emergió herido. El ladrón había perdido y el guardián había cumplido. Pero algo sucedió esa noche. Desde entonces, Loki y Heimdall ya no serían opuestos, serían enemigos. Loki no olvidaba las derrotas. Heimdall no olvida las traiciones. Y su duelo quedó sellado para el final de los tiempos, en el Ragnarok. Cuando el cuerno resuene, los dos volverán a encontrarse. El sonido del fin. Hay un sonido que ningún hombre desea escuchar. Un sonido tan profundo, tan fuerte, que hará temblar la raíz del Yggdrasil, el árbol de los 9 mundos. Ese sonido pertenece a Gjallarhorn, el cuerno de Heimdall. El Gjallarhorn no corta carne, no derrama sangre, no es un arma de guerra, es un arma contra el silencio. Porque cuando Heimdall lo sople, no habrá criatura que pueda ignorarlo. Los dioses lo escucharán en Asgard. Los hombres lo sentirán en Midgard. Los gigantes despertarán en Jotunheim. Y hasta los muertos en Hel se pondrán en marcha. Cuando el Gjallarhorn resuene, el cielo se agrietará, y de los bosques de hierro surgirán los hijos de la giganta Angrboda, la amante de Loki. Ella parió monstruos que anunciaban dolor. A Fenrir, el lobo que devorará a Odín. A Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo. Y a Hel, la reina de los muertos. Y en esa misma oscuridad, de la loba que habita entre hierros y sombras, nacieron otros lobos terribles, Skoll y Hati. Ellos correrán tras el sol y la luna, y cuando el cuerno resuene, los alcanzarán. El océano se levantará, y la serpiente Jormungandr sacudirá el mundo hasta quebrarlo. Desde Hel, los muertos navegarán en el barco Naglfar, tejido con uñas de cadáveres. Y desde Niflheim, los gigantes marcharán con un peso capaz de destrozar la tierra en cada paso. El sonido del Gjallarhorn no anunciará esperanza, anuncia el fin. Y solo hay un dios que lo puede tocar: Heimdall, el vigía de Asgard. Él lo sabe, él lo espera. Él será el primero en ver la tormenta y el último en permitir que llegue sin aviso. Cuando el cuerno resuene, el Ragnarok comenzará. Los dioses marcharán a su última batalla. Los gigantes avanzarán desde el hielo y el fuego de Surd se alzará sobre los cielos. El fin ya está escrito, pero aún no lo hemos contado. Acompáñame en el próximo capítulo y presencia conmigo el destino final de los dioses nórdicos.
Suscríbete ahora, porque lo que viene es el fin del mundo.